Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con el diputado José Gregorio Correa. Además es diputado al Parlasur. Dejábamos en el aire una pregunta interesantísima. Diputado por el Estado Cogede, además del Partido Primero Justicia. Por cierto, ya que es del Partido Primero Justicia, vamos a dejar el tema de cómo está consolidada la oposición hoy para más adelante. Pero vamos a hablar ahora del tema migratorio. ¿Qué se puede hacer desde el Parlasur, usted como diputado ante el Parlasur? Mira, justamente eso desde el Parlasur es exhortar, cooperar, ayudar a que cada venezolano que esté en los distintos países de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina tenga la colaboración, tenga lo que ha tenido, porque es que además yo creo que no puede haber quejas. Han sido bien humanos los 4 países en recibir a venezolanos que no estaba previsto que les llegara. Es como cuando tú tienes en tu casa un apartamento de 2, 3 habitaciones, viven 2, 3 personas, 4 personas y de repente te llegan 20. Bueno, eso es lo que ha ocurrido y han tenido la paciencia de darle. Hay venezolanos que han logrado salir adelante. Es muy difícil, para el inmigrante es muy difícil tener que irse de su país. Además, este es un país que no está acostumbrado a que su gente se le fuera, sino más bien a recibir gente. Desde el Parlasur yo creo que es una buena tribuna y lo ha hecho en tratar de que los venezolanos tengan esa atención, de que puedan tenerlo y tener una legislación que le permita cooperar para que los venezolanos y los inmigrantes en líneas generales, pero particularmente los venezolanos, tengan esa atención. Bien, hay un tema interesantísimo porque en el Mercosur está Uruguay, además como país fundador aquel año de 1991, un país que además en algún momento se mostró bastante crítico al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero esas críticas no hicieron que aprobaran la presencia, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos o la presencia del mismo presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado del país. Y yo pregunto, ¿cómo manejan dentro del Parlasur esa presencia de los uruguayos que son bastante críticos en la realidad venezolana, tanto de opositores como de oficialistas? Bueno, yo creo que el tema de Uruguay es un tema muy especial. Hoy, además de lo que planteas, que ocurrió ayer, Uruguay tiene hoy la presidencia que dura por un año del Parlasur. A Venezuela le tocará la presidencia el año que viene, Dios mediante. Debe ser un venezolano presidente por orden alfabético, Parlasur, ¿no? Es por orden alfabético, eso viene de Argentina a Venezuela, hoy lo tiene Uruguay, pero quien hoy ejerce la diputación, la presidencia del Parlasur, ha sido muy hostil con los venezolanos. Es una persona muy cercana al diputado Cayani, ha sido muy cercano al expresidente Mujica y ha tratado de ser todavía más de la ultra izquierda del presidente Mujica. Es tratar de ser más de lo que es el que verdaderamente sabe, y eso es lo que ha hecho que el ejercicio de esta presidencia, estos 6 meses en el Parlasur, esta dirección no ha sido nada equilibrada, ha sido bien parcializada con los diputados del oficialismo, de los diputados del PSUV, porque una cosa que es interesante comentarla, los diputados del PSUV no asisten a la Asamblea Nacional. Pero sí asisten al Parlasur. Oye, pero asisten al Parlasur, asisten al Parlamento Latinoamericano, asisten a la Unión Europea, asisten a la Unión Interparlamentaria Mundial. O sea, tienen debates en la Unión Interparlamentaria Mundial, ejercen la Unión Interparlamentaria Mundial, pero no van a la Asamblea Nacional porque no reconocen. Y resulta ser que representan en el exterior lo que no reconocen. Coméntale cuando venga algún parlamentario que eso de que van a la Unión Interparlamentaria Mundial. ¿Por qué es que van allá y aquí no? Si es que resulta ser que van en representación de lo que dicen que no existe. La posición de Ariel Bergamino el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, vicecanciller de Uruguay, ante la ratificación del representante de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la Organización de Estados Americanos, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Porque es sencillamente tratar de utilizar a Venezuela como un instrumento de su campaña electoral. Ellos tienen un proceso interno para elegir candidatos, ya el presidente Tabaré tiene que irse, y creo que la alternativa de la oposición es bien válida para ver si logra Uruguay salir de ese atraso en el cual lo ha sumergido desde Pepe Mujica hasta ahora, y entonces tratar de utilizar a Venezuela. Eso es dañino, porque eso es jugar con los venezolanos, tratar de que los venezolanos sean objeto de la campaña electoral, y los venezolanos no debemos ser objeto de ninguna campaña electoral. Nuestras necesidades, las necesidades de los venezolanos, no pueden ser usadas por algunos partidos de izquierda. Volvemos al tema migratorio. ¿Son reales las cifras del ACNUR? Yo no te puedo decir cuáles son reales, sino yo le creo a ACNUR, pero te insisto, como te decía al principio del programa, los venezolanos no son un número, los venezolanos tienen rostro, no pueden ser un número.
cuando me dicen son 2 millones, son 3 millones. ¿Y cuál es la diferencia cuando se va un solo venezolano porque no tiene agua, no tiene luz, no tiene seguridad, no tiene condiciones de vida? Eso es lo importante no es el número, lo importante es que las condiciones de vida mejoren y ojalá que esto pare, porque no podemos seguir un país donde todos los días estamos enfrentados. ¿Enfrentados por qué? Cuando Siria pelea por territorio, pelea por religión. Cuando Israel y Palestina pelean, ¿por qué? Por territorio. Nosotros tenemos la misma bandera, tenemos el mismo himno, escuchamos el mismo himno. Pero condiciones migratorias muy distintas. No, estoy diciendo en Venezuela. ¿Por qué peleamos los venezolanos? Porque además ellos salen en condiciones de refugiados. Así es. Destacados y aprobados por la Organización de Naciones Unidas, pero la condición de los venezolanos no existe. Y nosotros tenemos un derecho internacional que hemos ido creando, porque antes el desplazado era interno, ahora resulta ser que tenemos desplazados afuera, refugiados. O sea, una cantidad de condiciones que tiene el venezolano creó un sistema internacional distinto. Antiguamente el desplazado era interno. Usted estaba en Apure, tenía un problema y se iba a vivir a Nueva Esparta, pero usted se desplazaba hasta allá, pero se mantenía dentro del país. Ahora resulta ser que no, que eso ocurre. Pero ¿por qué peleamos los venezolanos? Lo que no quiero perder el hilo de esto. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema para pelear los venezolanos? Porque alguien nos dijo que teníamos que ponernos a pelear. ¿Por qué peleamos? La misma religión, el mismo país. Aquí nadie quiere otro territorio. No estamos buscando otra bandera, no estamos buscando otro himno. Sencillamente es una pelea que tiene que pararse porque el país no puede continuar si seguimos enfrentados. ¿Enfrentados por qué? Y ahora resulta ser que los enfrentamientos no solo son con el gobierno. Ahora es que nos dio por pelearnos entre nosotros mismos, por pensar distinto y tener el mismo deseo. ¿Diálogo? Siempre es necesario, pero eso es el ser humano. ¿Negociación? Pero es que negociación siempre lo han puesto como una etiqueta dañina. ¿Qué hemos hecho aquí? Conversar. ¿Qué hemos hecho aquí? Dialogar. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? O sea, esa es la ventaja que le llevamos a las plantas y a los animales. Podemos conversar y hablar. Definitivamente. Nosotros vamos a la participación de la audiencia a través de @primera página y la etiqueta Primera Página. Estaba pensando en que pueden entrar a www.globovision.com y actualizar todas las informaciones. Vamos contigo, Zoe Rodríguez Pérez, que nos tienes ya actualizado nuestro sitio en las redes sociales. 7:07 de la mañana, Jalín. De inmediato vamos a pasar a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Vamos a comenzar con Tiberio Cilia. El diputado le pide a Maduro que atienda consularmente a los migrantes ilegales venezolanos. Pero ¿no es Guaidó el presidente o ya no? No comprendo. Es que no es un problema de Guaidó, no es un problema de Maduro, es que los venezolanos, si no nos entendemos, si no comprendemos que es una solución entre todos, el país va a seguir por el mismo barranco en que nos encontramos todos. Vamos a pasar también a la participación de Antonio González. Los venezolanos están huyendo del país porque la Asamblea Nacional no ha cumplido una sola promesa para lo que fue elegida. Maduro sigue en el poder haciendo lo que quiere y sometiendo al pueblo a la peor miseria de su historia. Una pregunta de 50% cierta nada más. El gobierno tiene todo, un gobierno que tiene todos los poderes, tiene todo el presupuesto, tiene una asamblea que sencillamente lo que hizo fue apartarla, inventándole un desacato que no existe. El gobierno es el responsable de todo y nunca quiere asumir responsabilidad de nada. Por su parte, Freddy Omar Coronel, diputado Guaidó, presenta un plan para el regreso de profesionales y usted solicitó al Parlasur que acepten los títulos de profesionales. ¿Se van o regresan? No, ¿qué incongruencia? ¿Qué dice al respecto? No hay incongruencia, es que sencillamente quienes están tienen la necesidad de que sus documentos, apostillar un documento en Venezuela se ha vuelto un calvario. Quien esté en sintonía sabe lo difícil que es apostillar un documento. Bien bueno que regresen con un plan de empleo, con un plan que se puede hacer, pero mientras tanto, quien esté allá tiene la necesidad de legalizar todos sus papeles. Vamos a leer un último comentario de Maelo. En la cuenta de Twitter es Ismael Alfonso 56. Diputado Correa, hoy se está dialogando en Oslo o Suecia, o lo negará usted como lo hacía con el diálogo en República Dominicana. ¿Sabe usted que se dialoga? Es que yo no sé si se está dialogando o no. Yo lo que quiero es que se converse, que se entienda. Lo decía Jalín en la parte de la pregunta. Es que hay que conversarse. Y ojalá que no fuera en Suecia, no fuera en Noruega, ojalá fuera en Venezuela. Porque es que esta Venezuela es de todo. ¿Por qué no nos hablamos en Venezuela? ¿A cuenta de qué no podemos hablarnos en Venezuela? ¿Cuál es el problema para hablarnos en Venezuela? Esto hay que pararlo porque la violencia, sencillamente, uno sabe cuándo comienza, pero no cuándo para. Y yo en hechos de violencia no me anoto ni estaré nunca de acuerdo.
Bien, yo tengo dos contenidos. Dejamos pendiente el tema de la unificación de la oposición en Venezuela, pero usted tiene unas sugerencias enumeradas, tenemos poco tiempo. ¿Me las puede enumerar en el tema migratorio, por favor? Sí, la necesidad de que podamos tener una política migratoria, la necesidad de que sean atendidos por cada uno de los países quienes emigran y tener un control migratorio y que puedan oficinas de venezolanos atender en cada uno de los países las necesidades para que los venezolanos puedan tener prosperidad, tengan la forma de llegar. Tú sabes lo que es difícil llegar a un sitio donde no te saludan, donde no puedas ser atendido, donde hazlo cuando llegas a una oficina, no te saludan, eso ya te genera una incomodidad. Imagínate llegar a una frontera donde tienes una policía migratoria hostil que no te atiende porque no saben qué condiciones y a veces lo hacen por el celo, que creen que el venezolano sencillamente le va a quitar su trabajo y el venezolano cuando emigra lo que va es a cooperar y ayudar que ese Producto Interno Bruto mejore y ese talento y ese profesionalismo que no lo pueden desarrollar en Venezuela, lo puedan desarrollar en todo y cada uno de esos países. Bien, el tema sobre la oposición venezolana viene porque para unificar o consolidar la unión de un país, bien sea en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo o en un proceso electoral definitivo, amerita que los grupos también estén unificados. Eso es una necesidad. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? ¿Por qué tantas diferencias? ¿Por qué tantas decisiones encontradas, tantas posiciones encontradas? Algunos hablan de que sí, Guaidó es presidente, los otros dicen que no. Unos hablan de un diálogo, otros hablan de un simple encuentro, otros rechazan el diálogo. ¿Qué pasa con la oposición en Venezuela? ¿Realmente está unificada y está preparada para asumir las riendas de un país? Va a tener que estar, va a tener que estar. ¿Hoy están? Es que hay que construirlo, porque ¿qué ocurre? Es que siempre el ejemplo es esto porque cada uno en la oposición opina y conversa distinto. Porque ven el ejemplo del espejo del gobierno. En el gobierno nadie opina, nadie disiente. Ve el Canal 8, ponga el Canal 8 para que ver quién se ocurre. ¿Qué invitado tienes allá que pueda hablar distinto del gobierno? Aquí y en otros canales puedes tener gente que piense distinto a mí, pero allá en el canal del gobierno, que lo puedes sintonizar, ves que solo es una matriz de política y te pareciera que todos están unidos. No, es que en la oposición se conversa, se dialoga, piensa gente distinto. Lo que hay es que tratar de hacer una unidad sin complacencia, una unidad que nos permita entender que salir adelante es en todos juntos, remando hacia el mismo sitio y no haciéndole daño a la oposición, que puede ser que no nos haga bien para poder gobernar el país. Muchísimas gracias al diputado José Gregorio Correa, diputado por el Estado Cogede, además del partido Primero Justicia. Además, agradecidos por su presencia y definitivamente en la democracia convergen las diferentes corrientes de pensamiento de forma perfecta y correcta. Las complacencias no tienen cabida. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Primera Página.